evidencia. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo vive un hijo de Dios? Un hijo de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, mancha. La evidencia de una verdadera transformación en Cristo. Y el mensaje de hoy, yo quedo de veras sorprendido una vez más porque Dios no se equivoca. Y Él sabe cómo habla a su iglesia y a quienes les habla. Y quiero decirte que el hecho de que tú estés aquí, aunque veamos la asistencia, es un privilegio porque Dios tiene un mensaje muy especial para ti y que tiene que ayudarnos a comprender lo que es en verdad la evidencia de una vida transformada por Cristo Jesús. Y te invito a que oremos. Padre, Cristo, Espíritu Santo, en verdad es necesario tomar un tiempo en el que doblamos todo nuestro ser delante de ti. Nos rendimos, mi Dios, y hacemos esta oración en la cual estamos reconociendo primeramente tu soberanía, tu majestad. Tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores, tú eres el que sostienes todo lo que existe. Tú eres, mi Dios, el que das y quitas, y tú eres el que tienes planes de vida y vida en abundancia para todo aquel que se acerque a ti y se acerque de veras. Pero venimos también, Señor, reconociendo nuestra necesidad. Somos, mi Dios, seres humanos imperfectos, caídos, pero que hemos sido restaurados, redimidos por el sacrificio de Cristo Jesús y por su resurrección. Pero venimos a pedirte pan de vida, verdadera bebida, Señor, que sacie nuestra sed. Ayúdanos, mi Dios, a poder preparar espíritu, alma, porque ahí en nuestra alma es en donde están debatiendo nuestros pensamientos y nuestras emociones, y es las que quieren dirigir nuestros pasos. Ayúdanos a comprender estas verdades que son transformadoras, mi Dios, y que puedan, mi Dios, verse reflejadas en la manera en la que no tan solo pensamos, no tan solo sentimos, sino en la manera en la que vivimos. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Comunidad Viva dice: amén, amén, amén. Gálatas 5, 22, 23. Yo espero que todos ya lo sepamos de memoria, porque es el pasaje sobre el cual está fundamentada toda nuestra serie de El Fruto. Gálatas 5, 22 y 23 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y hemos estudiado las 9 expresiones del fruto del Espíritu Santo. Ya lo aclaré, se refiere a un solo fruto, es el fruto del Espíritu Santo manifestado en 9 expresiones. Ya estudiamos el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad y la bondad. Y en este domingo nos toca estudiar 2 expresiones más del fruto del Espíritu Santo. Y una de ellas es muy interesante. Yo creo que después de la expresión del amor, esta expresión del fruto del Espíritu Santo que vamos a estudiar es una de las más interesantes, es una de las más intrigantes.
Y quiero despertar en ti la atención. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de esto que yo sé que tú lo has oído repetidas veces. Fe. ¿Qué es la fe? Y si me permiten, por favor, hacer un poco de memoria y remontarme a mi infancia. Recuerdo cuando a mis 7 o 8 años aproximadamente, yo comencé a manifestar una inquietud por las cosas de Dios. Inquietud que sí fue iniciada y despertada por las enseñanzas de mi madre. Porque en verdad estábamos nosotros buscando a Dios en serio. El problema es que estábamos en el camino equivocado. Pero en ese tiempo, a mi corta edad, una de las primeras cosas que cautivó mi mente pequeña fue esto respecto a la fe. ¿Qué es fe? Y uno de los pasajes de la Biblia que aprendí muy temprano y que cautivó mi mente es el que nos dice Marcos 9:23. ¿Me acompañas, por favor? Repito, este es uno de los pasajes que a mi corta edad me dejó cautivado. Me dejó con esta inquietud. Marcos 9:23 nos dice: Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. En ese tiempo, en mi corta edad y en mi gran imaginación, pasaban por mi mente tantas cosas maravillosas. Yo pensaba, wow, todo le es posible. Por lo tanto, yo comenzaba a imaginar, es posible volar. Es posible imaginarme querer alcanzar algo y obtenerlo. Es posible hacer que las cosas con la simple mirada y la fe comiencen a cambiar de lugar. Y estas eran las cosas que pasaban por mi mente a mi corta edad. Y una de las cosas curiosas fue el darme cuenta que nada de esto que yo imaginaba sucedió. Pero en lugar de que esto produjera en mí un endurecimiento y entonces me alejara de Dios y negara su existencia diciendo que nada de esto era verdad, en lugar de que eso pasara, yo empecé a pensar y dije, no, yo creo que el problema no es Dios. Yo creo que el problema es mi fe. No tengo la fe suficiente como para poder hacer estas cosas que creo que son posibles. Por lo tanto, mi labor es aumentar mi fe. Y vaya que si ustedes me hubieran visto a esa edad, dentro de pues todas las particularidades de un niño, sus travesuras, su imaginación, había una fuerte devoción por buscar de Dios y en particular por aprender qué es esto de la fe. Y entonces llegó a mi conocimiento otro pasaje que me cautivó de igual manera. Y ese está en Mateo, si me acompañas. Mateo capítulo 17, versículo 20. Mateo 17, versículo 20. El contexto de este pasaje es que los discípulos regresan después de haber fallado en su intento de hacer algo que Dios les había encomendado, y entonces Jesús les responde en el versículo 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y entonces en mi mente comenzó a imaginar esta situación en la cual dije, no, entonces el problema no es qué tan grande es mi fe, porque si mi fe es tan pequeña como del tamaño de un grano de mostaza, me dice que puedo hacer esto, que inclusive a una montaña le ordene que se mueva de lugar.
Y yo decía, ¿cómo es esto posible? Pero de igual manera, como se los dije, en lugar de que esto produjera en mí endurecimiento y me enojara con Dios y negara su existencia o la eficacia de su palabra, no, al contrario, despertó en mí más el interés de decir, yo quiero esa fe. Porque el problema no es Dios, el problema soy yo. Si tu fe es como el grano de mostaza, nada os sería imposible. Y dentro de las hermosas verdades que Dios nos ha dejado en la Biblia, esta ha sido una que ha cautivado mi vida y me he dedicado a comprender y sobre todo llegar a poseer lo que es la verdadera fe. Porque el día de hoy hay muchas enseñanzas equivocadas sobre la fe. Brevemente describo algunas. El día de hoy hay un movimiento dentro del cristianismo que se autodenomina movimiento de fe. Y los maestros de este movimiento enseñan que la fe es una fuerza que opera al favor del hijo y de la hija de Dios. Por lo tanto, esa fuerza, independiente de Dios, puede hacer que el cristiano ordene que las cosas sucedan. Y la verdad, esto es algo que los pongo de alerta, porque el día de hoy ha ganado muchos adeptos y hay iglesias llenas con este tipo de enseñanzas en las cuales se les dice que la fe es una fuerza que opera a tu favor. Y lo que necesitamos entender ahora es, después de estos años, de estas enseñanzas tempranas que yo recibí, es que la fe es una expresión que resulta como consecuencia del fruto del Espíritu Santo. Por favor, déjame repetirlo porque es necesario que lo entendamos. La fe es una expresión que resulta en tu vida, en la vida de todo hijo, toda hija de Dios, como resultado del fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, el énfasis, en lugar de que se centre en la fe, como lo hacen estos movimientos de fe, se centra en Dios. Si conocemos a Dios Padre, a Dios Cristo y a Dios Espíritu Santo, como resultado de nuestro deseo de acercarnos a Él, nosotros vamos a comenzar a dar evidencias del fruto del Espíritu Santo, y la fe es una de estas evidencias. Pero otra de las cosas sorprendentes que Dios me ha permitido aprender es que para lograr valorar la fe, no lo podemos hacer cuando estamos pasando por tiempos difíciles, tormentosos. Una de las cosas que yo he aprendido en base a mi experiencia, y repito, corta experiencia, me falta un largo camino todavía por recorrer, pero una de las cosas que he aprendido es que no podemos valorar la fe cuando estamos pasando por situaciones difíciles y tormentosas. Y yo les pregunto, ¿tú has pasado por alguna situación difícil? ¿Has pasado por tormentas en tu vida? Y la respuesta es sí. Yo sé que sí. Inclusive sé que muchos de ustedes están pasando en estos momentos por este tipo de tormentas. Y yo les pregunto, ¿qué es lo que oímos con frecuencia cuando tú estás pasando por una situación difícil de parte de los demás cuando nos ven? Inclusive nos lo aconsejan, aún que las personas no entiendan lo que están diciendo. Pero cuando te ven a ti en un problema, cuando te ven en una situación difícil, se acercan y nos dicen que no se acabe tu fe. No pierdas la fe. Y repito, aunque las personas no entiendan qué es esto de la fe, es algo que solimos decir. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Y repito, cuando estamos pasando por estas tormentas, no podemos valorar la poderosa y hermosa expresión de la fe. Repito, cuando estamos pasando por tormentas,
Cuando estamos pasando por situaciones difíciles que nos desesperan, que nos dejan inquietos, intrigados, dudando, ansiosos, angustiados, preocupados. Cuando estamos bajo esos cielos grises, no podemos valorar la fe. No es hasta que nosotros salimos de esas tormentas con ayuda de Dios. No es hasta que, tomados de la mano de Dios, salimos de esos tiempos tormentosos, cuando entonces nosotros volteamos atrás y decimos con admiración: Dios mío, ¿cómo pude salir de esta situación? Y es hasta entonces que entonces podemos valorar la fe. Cuando tú estás en una situación difícil, estás tú: Dios mío, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? Me voy a levantar, el problema ahí sigue, no veo luz, no veo dirección, no sé qué hacer. Y estamos en esa angustia y no nos damos cuenta, bajo esas situaciones difíciles que pasamos, que si estamos tomados de la mano de Dios, algo sobrenatural está pasando en ti y en mí, que no podemos darnos cuenta hasta que finalmente salimos de esos tiempos difíciles y nos admiramos y decimos: ¿cómo fue posible que yo haya podido pasar esta situación? Fue posible porque hubo una evidencia del fruto del Espíritu Santo llamada fe. ¿Te ha pasado esta situación? ¿Te has encontrado en esos momentos y dices tú: wow, ¿cómo le hice? Solamente con la ayuda de nuestro Dios. Pues bien, este proceso, aunque nos incomoda y nos molesta, de estar pasando por tormentas, de estar angustiados y preocupados, y de pronto ver la luz y darnos cuenta que Dios nos sacó del problema, ese proceso, aunque no nos gusta, es lo que va fortaleciendo nuestra fe. Es lo que nos va ayudando a entender lo que es esta maravillosa expresión del Espíritu Santo llamada fe. Acompáñame al libro de Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, versículo 3. ¿Me ayudan a leerlo? Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué significa esto que acabamos de leer? Significa que Dios te conoce mejor que tú, mejor que tus padres, mejor que tu cónyuge. Y en base a eso, Él sabe cómo debe de operar en nuestra vida, de tal manera que nos dio una medida de fe a cada uno de nosotros. Y es por esa medida de fe que Dios depositó en ti que entonces comienza a trabajar. Hay quienes les dio una medida de fe que el hecho de no tener trabajo les angustia y se estresan y claman a Dios. Y repito, Dios los saca del problema. Hay quienes Dios puso una medida de fe que no encontrar en el guardarropa el color con que combinar su ropa, los estresa, pero es diferentes medidas de fe. Hay quienes pueden estar pasando por las situaciones más difíciles, más tremendas, y sin embargo están firmes. ¿Por qué? Porque su medida de fe que Dios les dio avala el peso de todo lo que están pasando y no les permite ver el fracaso. Pero para que nosotros podamos llegar a la medida, a la estatura que Dios quiere, esa medida de fe que Dios puso en ti, hay que ponerla a trabajar. Si es una medida de fe pequeña, porque no encuentras el guardarropa o los zapatos adecuados, o porque no tienes trabajo, o porque se está cayendo el mundo, tenemos que ponerla a trabajar. Y la manera en la que se trabaja es comprendiendo qué es la fe. Así que acompáñame a la Biblia para ver una definición muy clara
que nos da la palabra de Dios sobre la fe, pero después quiero ir a una definición muy sencilla respecto a lo que es fe. Hebreos, libro de Hebreos, los que tenemos ya tiempo en la palabra saben qué capítulo me estoy refiriendo, porque es un capítulo que habla sobre la fe. Capítulo 11, versículo 1. Y esta es la definición que nos da la Biblia de esta maravillosa expresión del fruto del Espíritu llamada fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Déjame leerte dos versiones, dos traducciones de la Biblia que nos van a ayudar a irlo aclarando. La traducción de Dios habla hoy nos dice Hebreos 11:1. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Y te voy a llevar a otra traducción más, que es la traducción del lenguaje actual. Hebreos 11:1 nos dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aún cuando no se pueda ver. Y esa es la definición que nos da la Biblia, que nos da Dios respecto a la fe. Pero yo quiero llevarte a una definición que es muy sencilla. ¿Por qué? Porque esta definición sencilla de la fe es básicamente que la fe es creerle a Dios. Y escúchenme por favor muy bien, la fe es básicamente creerle a Dios. No estoy diciendo que es creer en Dios, porque muchos dicen creer en Dios, pero eso no es fe. La Biblia misma nos dice que el diablo y sus demonios creen en Dios y tiemblan. El día de hoy muchos tú puedes escuchar que dicen, sí, yo creo en Dios. No, eso no es virtud. No hay virtud en creer en Dios. Creerle a Dios es en donde está el fundamento de la fe. ¿Por qué? Porque fe es creerle a Dios. Y si Dios lo dijo, es que va a suceder. Aún así, los intelectuales, la ciencia, los profesionistas nieguen. Si Dios lo dijo, es que va a suceder. Fe es creerle a Dios. Y en esta fecha que celebramos la Navidad, quisiera relacionar este mensaje con la Navidad. Acompáñame por favor a Lucas capítulo 1. Vamos a relacionar este mensaje de la fe con la Navidad de una manera muy interesante. Así que te pido me sigas en la lectura. Lucas capítulo 1 versículo 8 en adelante. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué mensaje de Dios más poderoso que una persona puede recibir? Y sin embargo, ¿cuál fue la respuesta
Dijo Zacarías al ángel, versículo 18: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El ángel enviado por Dios viene a darle este mensaje de Dios específico para Zacarías, para su familia y para este bebé que va a nacer. Pero este hombre ve sus circunstancias y dice: no lo creo. Y el ángel con autoridad le dice: enmudece hasta que veas que lo que Dios dice se cumple. Pero ahora vamos unos versículos adelante para ver otro escenario muy diferente a este. Ahora desde el versículo 26 en adelante. Acompáñenme por favor. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Otro mensaje poderosísimo de Dios para esta mujer. ¿Y cuál es la respuesta de María? Versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Por favor, compara esta pregunta de María con la de Zacarías. La de Zacarías fue dudando: no creo que esto pueda ser posible. La pregunta de María es: ¿cómo va a ser esto posible? No es que haya habido duda en su corazón, y ahorita nos vamos a dar cuenta de esto. Es que ella estaba convencida de que estaba recibiendo un mensaje de Dios. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, la esposa de Zacarías, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Me ayudas a leer el 37? Porque nada hay imposible para Dios. Y quiero aclarar que se puede decir mucho respecto a la fe. Nos podríamos pasar toda una serie, y de hecho les doy el comercial. La nueva serie con la que vamos a iniciar el año 2015 va a centrarse precisamente sobre la fe. Ya les estaremos dando más noticias. Repito, podría hablar mucho respecto a la fe, pero realmente el énfasis de esta serie es comprender que si tú y yo somos dóciles y obedientes al proceso que nos lleva de una semilla al frutero, estas expresiones del fruto del Espíritu Santo van a comenzar a ser evidentes en tu vida. El énfasis no es entonces que tú digas: yo quiero fe, yo quiero amor, yo quiero paciencia, ¿cómo los obtengo? No, el énfasis es: comienza a ser obediente a cada uno de los pasos del proceso que hemos estado estudiando, y estas expresiones van a comenzar a fructificar. Pero continuando con esta historia de Navidad, la verdadera historia de la Navidad que recordamos año tras año, déjenme decirles que este bebé, Jesús, el Hijo de Dios, nació, creció
Y hasta el día de hoy, después de 2 milenios, seguimos aprendiendo de sus enseñanzas. Repito, creció y cumplió su misión de anunciarnos el reino de Dios y de salvar lo que se había perdido. Pero quiero que me acompañes a un pasaje muy interesante porque nos habla específicamente del carácter de Jesús, el Hijo de Dios. Mateo 11, versículo 27 al 30. Repito, este bebé que celebramos tanto en estas épocas de Navidad, creció, cumplió su misión. Y encontramos dentro de su carácter esto que nos dice Mateo 11, 27. Es Jesús que está hablando. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesucristo es Dios, y es Él el ejemplo más claro de lo que es una vida que manifiesta estas 9 expresiones del fruto del Espíritu Santo en todo su esplendor. Y es de Él al que tú y yo acudimos domingo tras domingo, y cada vez que tú abres la Biblia a aprender de Jesucristo, porque en Él se manifiesta el amor, se manifiesta el gozo, se manifiesta la paz. Él es el príncipe de paz. La benignidad y la bondad son evidentes cuando tú estudias su vida. Y la fe era muy obvia. Pero ahora vemos una expresión más del Espíritu Santo, que es la mansedumbre. Las palabras de Jesús fueron: aprended de mí, que soy manso. La mansedumbre es evidente en Jesús. Pero nos preguntamos, ¿qué es mansedumbre? Porque el día de hoy esta palabra se le relaciona rápidamente con debilidad. A alguien que se le dice manso, se cree que es de un carácter débil y que cualquiera se puede aprovechar de él o de ella. Pero no hay nada más lejos de esta verdad. Porque la mansedumbre es una de las expresiones del fruto del Espíritu Santo, en donde se manifiesta el mayor poder de Dios. Por favor, pon atención, porque estamos tan afectados por lo que el mundo interpreta de las Sagradas Escrituras. Y repito, la mansedumbre, el ser manso, lo relacionamos rápidamente con una debilidad de carácter, con alguien que no tiene carácter, con alguien que tú puedes venir y abusar y aprovecharte. Y a lo mejor tú en tu caminar has escuchado a alguien que dice: ay, mira, es aleluya, ve nada más, ráscale poquito, llórale poquito y vas a ver cómo afloja. Enternécele el corazón y vas a ver que son bien fácilmente manipulables, porque son mansos, por no decirles otra cosa. Pero la realidad es que detrás de esta expresión del fruto del Espíritu Santo, de la mansedumbre, se manifiesta uno de los mayores poderes que Dios le puede dar a su hijo o a su hija. Y tú puedes decir: bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser esto posible? Bien, déjame regresar una vez más a Mateo 11, 27, la primera parte. ¿Me ayudas a leerla? Mateo 11, 27 dice, palabras de Jesús: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Qué significa todas las cosas me fueron entregadas? Lo que significa es que Dios le otorgó a su Hijo Jesucristo el máximo poder, la mayor autoridad.
En Jesucristo no hay límites. En verdad no hay límites. A lo mejor esto que voy a decir parece controversial, pero es en realidad. Si Él recibió de parte de Dios su Padre todas las cosas, Él podía volar, Él podía mover las cosas con la mente, Él podía pasar por los muros de un lugar a otro, Él podía caminar sobre las aguas, Él podía devolverle la vista a un ciego de nacimiento, Él pudo regresarle el mover a un paralítico. Y cuando una persona que tiene conocimiento de las ciencias, un doctor, estudia estas cosas, se les hacen ridículas y dicen: esto no es posible. Un cuerpo que ha permanecido por años sin moverse, está enquilosado, están soldados sus músculos, sus huesos. Pensar que llegó el Hijo de Dios y con una palabra le devolvió esto, que si es posible, era necesario meses de rehabilitación para que entonces el brazo pudiera siquiera moverse, pero jamás volver a recuperar su movimiento como si nada hubiera pasado. Sí, ¿por qué? Porque no hay fe. Dios le entregó a Jesucristo el máximo poder, la mayor autoridad. En una ocasión, déjame platicarte brevemente esto. Jesús envía a sus discípulos y tienen que pasar por un determinado poblado. Y cuando ellos se están acercando, los habitantes de ese lugar les impidieron el paso. Y ellos se enojaron y regresaron con Jesús enojados. Y estas fueron las palabras de los discípulos en este ejemplo que les estoy dando. Lucas 9, 54 y 56. Esta fue la respuesta de los discípulos, que se sintieron agraviados porque les impidieron el paso. Versículo 54 de Lucas 9 dice: viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Pausa. Siendo realistas, estos hombres que seguían a Jesús eran unos niños espirituales. No tan solo eran unos niños espirituales, eran unos niños caprichudos, berrinchudos, rebeldes, cabezas duras. Y se acercan a Jesús y le dicen: Señor Jesús, ¿quieres que ordenemos al cielo que descienda fuego y que los consuma? ¿En verdad crees que ellos... ¿Qué hubiera pasado si Jesús le hubiera dicho: muy bien, adelante? ¿Qué hubiera hecho Jacobo y Juan? ¿Qué hacemos? Señor Jesús, tú lo haces porque nosotros no podemos. Eso es lo más seguro que hubiese pasado. Pero ve, por favor, la respuesta de Jesús ante esta manera en la que respondieron sus discípulos. Versículo 55. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ahora, si esta es la respuesta de Jesús y les dice: ustedes no saben de qué espíritu son, yo te pregunto: ¿de qué espíritu es Jesús? Del Espíritu Santo. Por lo tanto, las 9 expresiones del fruto del Espíritu Santo eran evidentes en Jesús, y la mansedumbre era una de ellas. La mansedumbre, pon atención, es la capacidad de, por amor y por el poder de Dios, lograr frenar y detener toda influencia, toda autoridad, todo poder que llevaba la intención de destruir. Y la mansedumbre, al detener todo ese poder, lo canaliza para dar vida. La mansedumbre es la expresión del fruto del Espíritu Santo, que de una manera práctica en tu vida se ve cuando tú tienes toda la autoridad de decirles a las personas lo que piensas. Tú tienes toda la autoridad de no dejarte, de defenderte. Sin embargo, decides permanecer en silencio. Y muchos pueden decir: ay, no, es muy difícil. Y muchos pueden recurrir a las enseñanzas de la palabra y decir: ya sé que tengo que practicar la mansedumbre y que me cuesta trabajo.
Y por lo tanto, reprimen. Y hay una ira reprimida que muchos hijos e hijas de Dios vienen cargando malamente. ¿Por qué? Porque ellos en su mente entienden y dicen: yo tengo que actuar con mansedumbre, no puedo responderles, no puedo darles y pagarles con la misma moneda. Por lo tanto, aunque se me esté retorciendo el hígado, me quedo callado. Y lo estás reprimiendo. Y esto que estás reprimiendo, tarde que temprano va a encontrar una forma de desahogarse, y muchas de las veces trágicamente se desahoga con las personas y en los lugares equivocados. No me estoy refiriendo a esto, me estoy refiriendo a un poder enorme que puede tener el hijo y la hija de Dios, de tener toda la autoridad para poner las cosas en su lugar. Y sin embargo, con toda serenidad, con toda calma y pintando una sonrisa en su rostro, deciden detener todo ese poder y canalizarlo para dar vida. Y esto es humanamente muy difícil. Es más, es imposible. Hay personas que han sido lastimadas, menospreciadas, criticadas, y con todo derecho piden justicia y quieren que se ponga en su lugar a las personas que los han lastimado y quieren que se les castigue. Y por eso es que en el ámbito humano existen las leyes y las cortes judiciales para arreglar toda diferencia, debate, querella. Pero en Dios nuestro actuar es diferente. ¿Por qué? Porque al estar tú manifestando la mansedumbre, estás dando la oportunidad de que vean en ti una virtud poderosísima de todo hijo e hija de Dios, que es la mansedumbre, que es tener la autoridad y el poder para enviarlos a la cárcel, para enviarles el castigo. Pero tú decides con toda calma y serenidad guardar silencio. ¿Por qué? Porque esperas que la persona recapacite, se arrepienta y alcance la salvación. Eso es mansedumbre. Y dime ahora si no ha cambiado tu mentalidad. Y ahora cuando veas a una persona que no habla, que baja la guardia, que no se involucra, que está esperando, no lo critiques de débil. Porque si es un hijo o una hija de Dios, está manifestando una de las expresiones del fruto del Espíritu Santo más poderosas. Porque es muy fácil gritar, dar manotazos, hablarle a la policía, hablarle al cuñado, al amigo, al familiar: vénganse para darle juntos. Es muy fácil, eso cualquiera lo puede hacer. Pero el verdadero poder es cuando tú tienes esa capacidad de hacerlo, pero decides, porque el fruto del Espíritu Santo se está manifestando, no hacerlo. Es sorprendente, la verdad, es increíble cómo Dios actúa. Y déjame llevarte rápidamente, por favor, a este pasaje en la Biblia que nos habla de este fruto precioso de la mansedumbre. Te voy a describir rápidamente, si lo pueden poner en la pantalla, Deuteronomio 9, del 13 al 14. Rápidamente, Deuteronomio 9, del 13 al 14. Este es Moisés. Brevemente déjame describirte el contexto. Moisés se encuentra en una labor extremadamente difícil. Tiene que lidiar con más de 3 millones de personas que dudan, que claudican, que hablan de matarlo inclusive, que no tienen fe. Y ante esta situación, ve por favor la manera en la que Dios le habla a Moisés. Dice: y me habló Jehová diciendo: he observado a este pueblo, y aquí que es pueblo duro de cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y muchos críticos de la Biblia toman este pasaje y dicen: ahí está su Dios. Vean lo malvado del corazón de Dios. Ustedes lo tienen como un Dios de amor. Miren cómo está pidiéndole a Moisés: déjame destruirlos, Moisés. Por favor, entendamos, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. No nos perdamos. El fundamento y la base para poder entender estos pasajes difíciles de entender es comprender que el propósito de Dios es dar vida y que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué le dice esto a Moisés? Para probarlo, para ver en dónde está su corazón. Y veamos en dónde estaba el corazón
de Moisés. Versículo 25 y 26. Moisés: me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches. Estuve postrado porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad, que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Moisés pasó la lección. Moisés manifestó el corazón de Dios. Lo que Dios quería producir en Moisés se manifestó, y Dios se agradó de ver que el corazón de Moisés y la manera de pensar de Moisés es la misma que Dios quiere que tengamos todos, de dar vida y de no destruir. Y es por eso que ahora corramos rápidamente a Números 12:3 y vamos a leer esto juntos. Número 12:3, que nos habla referente a este gran hombre de Dios llamado Moisés. Números 12:3. ¿Lo tenemos? Ayúdamelo a leer juntos y sorprendámonos. Dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y la mansedumbre es una manifestación de poder. Por lo tanto, Moisés tenía este poder. Ciertamente para el mundo, la mansedumbre la ven como una desventaja y muestra de debilidad de carácter, pero para el cristiano, repito, es la expresión del poder de Dios. Y como se los enseñé ya, estas 9 expresiones del Espíritu Santo, número 1, son de Dios. Número 2, son sobrenaturales. Y número 3, no hay nada que tú y yo podamos hacer humanamente para alcanzarlas. Entonces entendamos, si queremos dar el fruto del Espíritu Santo, rindámonos delante de Dios y comprendamos: es tu fruto, no es el mío. Viene de ti, no nace en mí. Número 2, es sobrenatural, no está en mis fuerzas alcanzarlo. Necesito de ti, porque sin ti es muy difícil. Y entonces, al estar sumisos, obedientes a nuestro Dios, al estar obedeciendo a cada una de las partes del proceso que nos lleva de una semilla al frutero, déjame decirte que es verdad. Comienzas a ver cómo empieza a fructificar estas 9 expresiones del fruto del Espíritu Santo. Y ya para terminar, déjame por favor regresar a la fe. Déjame terminar este mensaje comunicándote una de las facultades más poderosas de la fe. Porque si la fe es creerle a Dios, y para Dios no hay nada imposible, nosotros podemos pensar que la mayor virtud y el mayor poder de la fe es lograr que esto que no se ve, se vea, que esto que no es, sea. Pero esa no es la mayor facultad de la fe, y quiero ponerla de su atención. Hebreos capítulo 11. Esta es la mayor virtud de la fe. Voy a ir rápidamente en la lectura. Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados,
de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿qué dice? No recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La mayor virtud de la fe es que aunque yo no reciba lo prometido, que aunque no se pueda visualizar eso que no se está viendo ahora, que aunque no pueda venir esta convicción y certeza de lo que se espera y de lo que no se ve, eso no va a cambiar mi fe, porque sé que tarde o temprano Dios va a dar su recompensa. Y en eso hay mayor virtud. Y por eso desde el inicio de este mensaje les dije, quedo sorprendido de lo que Dios hace para hablarnos. Porque es cuando nosotros nos vemos en situaciones de fracaso, de derrota, de intrigas, de problemas, de situaciones en las que parece que no avanzamos. Oye, parece que esto no funciona, y esto parece que no crece, y parece que venimos para abajo, y parece que esto ya se acabó. Y no es hasta que estamos en esas circunstancias que nuestros ojos lo están viendo, cuando Dios nos habla y nos responde y nos dice: no te dejes guiar por lo que tus ojos ven, no te dejes guiar por lo que este corazón, ¿verdad?, pusilánime a veces cree y a veces no. Guíate por lo que yo veo, y lo que yo veo no te lo he podido transmitir, porque si yo te transmitiera lo que yo veo y lo que yo tengo para tu vida, temblarían tus rodillas porque no lo creerías. Así que mi consejo y mi enseñanza es que aunque tu fe está siendo puesta a prueba, no claudiques, no desmayes, porque a su tiempo vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Vamos a orar. Bendito Dios, nos acercamos a ti después de haber sido expuestos a tu palabra. Después, mi Dios, de haber sido lavados con jabón de lavadores, tallando este corazón que está sucio, lleno de cochambre. Después de haber sido expuestos, mi Dios, a un bálsamo de aceite que venga a ablandar nuestro corazón endurecido y nuestra conciencia oxidada. Necesitamos comprender, bendito Dios, que separados de ti nada podemos hacer. El día de hoy las personas siguen corriendo a otras alternativas, a otras soluciones, cuando tú sigues abriendo las puertas de tu reino y les dices: venid a mí, todos los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Aprended de mí, nos dices, Jesús, que eres manso y humilde. Y haciendo esto, hallaremos descanso a nuestra alma. Que tu palabra haya quedado sembrada en nuestro corazón, y a pesar, mi Dios, de la realidad que vemos, nos demos cuenta que para ti no hay imposibles, y que tú puedes, mi Dios, de donde no hay, comenzar a hacernos entender que hay, en el nombre de Cristo Jesús. Dios contigo está, que solo Él puede secar el mar para que puedas cruzar. En ti está la decisión de ser un vencedor. Levántate con fe, en Dios está